Ojalá te mueras hoy, parásito. Sería el mejor regalo de Navidad. Esas palabras salieron de la boca de mi yerno Rubén Vidal Moreno frente a 15 invitados en Nochebuena, mientras mi propia hija Patricia arrancaba mis fotografías de las paredes y las destruía contra el suelo. Yo tenía 68 años y acababa de descubrir que mi familia había planeado internarme en un geriátrico municipal para quedarse con todo lo que construí durante una vida entera de trabajo honesto. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Andrés Ortega Blanco. Soy arquitecto jubilado, o al menos eso es lo que dice mi documento de identidad desde que cumplí 65 años, en febrero de 2020. Pero la jubilación oficial nunca significó el fin de mi capacidad mental, ni de mi dignidad como ser humano, aunque mi familia parecía haber olvidado ese pequeño detalle con el paso del tiempo. Todo comenzó en abril de 2020, cuando el mundo se detenía por la pandemia y mi hija Patricia me llamó llorando por teléfono. «Papá, encontramos el apartamento perfecto en Valencia, pero nos faltan 65.000 euros para la entrada. Sin ese dinero perderemos la oportunidad de nuestras vidas». Su voz sonaba genuinamente desesperada, y yo, como el padre que siempre fui, no dudé ni un segundo. Vendí algunas inversiones que guardaba para mi vejez y transferí el dinero completo en menos de una semana. Rubén incluso vino personalmente a mi antigua casa en Castellón para agradecerme con un abrazo que en ese momento me pareció sincero. «Don Andrés, nunca olvidaremos esto. Usted siempre tendrá un hogar con nosotros». Qué ingenuo fui al creer en esas palabras como si fueran un contrato blindado por el amor filial. En junio de ese mismo año, vendí mi casa de Castellón, ese lugar donde Patricia creció, donde su madre falleció de cáncer en 2014, donde cada rincón guardaba memoria de familia feliz que alguna vez fuimos. Me mudé oficialmente al apartamento de Valencia en julio de 2020, ocupando la habitación pequeña del fondo que ellos llamaban cuarto de invitados, pero que se convirtió en mi único espacio en el mundo. 120 metros cuadrados de apartamento moderno en el barrio de Ruzafa, con 2 baños completos, cocina amplia y balcón con vista parcial al jardín del Turia. Era bonito, no lo negaré, pero nunca sentí que fuera realmente mi hogar. Los primeros meses fueron tolerables. Patricia trabajaba como administrativa en una empresa de seguros, salía temprano y regresaba cansada pero amable. Rubén dirigía una pequeña consultoría empresarial que, según él, estaba en proceso de expansión constante. Cenábamos juntos los viernes, veíamos películas algunos domingos, manteníamos la apariencia de familia funcional, pero las grietas comenzaron a mostrarse sutilmente a partir de 2021. Primero fueron los comentarios disfrazados de bromas. «Andrés, otra vez olvidaste cerrar el grifo del baño. ¿Seguro que estás bien de la cabeza?» O «Papá, ya te explicamos 3 veces cómo funciona el televisor nuevo. ¿No será que necesitas chequeo médico?» Yo, que había diseñado edificios completos usando programas de computadora complejos durante 40 años de carrera profesional, supuestamente no podía manejar un control remoto básico. La ironía era tan obvia que dolía. Pero yo no soy tonto, aunque ellos comenzaran a tratarme como si lo fuera. Tengo 68 años, no 108, y mi mente sigue tan afilada como cuando calculaba estructuras de hormigón armado para rascacielos comerciales. Así que empecé a observar, a prestar atención real a los detalles que antes ignoraba por confiar ciegamente en mi única hija. Durante todo 2022 y especialmente en 2023, noté cambios preocupantes. Rubén recibía llamadas que lo ponían visiblemente nervioso. Salía al balcón para hablar en susurros agresivos. Patricia llegaba del trabajo con cara de angustia financiera, revisaba facturas con expresión de pánico contenido. Escuché fragmentos de discusiones nocturnas a través de las paredes finas. «No podemos seguir así, Rubén, los números no cuadran», y él respondía con rabia mal disimulada: «Ya encontraré la solución, siempre la encuentro».
Fue entonces cuando tomé decisiones que ellos jamás imaginaron que un viejo inútil podría tomar. En octubre de 2022, abrí cuenta bancaria online en entidad diferente, algo que hice completamente solo usando tutoriales de internet durante madrugadas de insomnio. Comencé a ofrecer consultorías de arquitectura por plataformas freelance para clientes en Argentina, México y Colombia que necesitaban asesoría técnica para proyectos residenciales. Cobraba entre 500 y 1.200 euros por consultoría, dependiendo de complejidad. Trabajaba de 2 a 6 de la madrugada mientras ellos dormían profundamente, acumulando dinero en secreto absoluto. Para diciembre de 2023, tenía exactamente 80.300 euros guardados que nadie en esa casa sospechaba que existían. Pero el dinero era solo parte de mi estrategia de supervivencia. Tenía algo más valioso todavía, un talento oculto que mantuve en silencio durante décadas. Desde joven, pinté acuarelas como hobby privado. Paisajes de Valencia, retratos abstractos, naturalezas muertas melancólicas que creaba los domingos por tarde cuando necesitaba silenciar el ruido del mundo. Nunca los mostré profesionalmente porque la arquitectura pagaba bien y el arte parecía lujo innecesario. Pero guardé cada obra cuidadosamente. En mayo de 2019, antes de mudarme con Patricia, alquilé pequeño depósito de almacenamiento en las afueras de Castellón por 30 euros mensuales con pago automático desde mi cuenta bancaria antigua. Allí guardé 28 acuarelas enmarcadas, protegidas con papel burbuja, esperando pacientemente un propósito que entonces no conocía. Y ese propósito apareció en forma de mensaje de Instagram el 15 de diciembre de 2023. Andrés, ¿eres tú? Soy Isabel Campos, ¿te acuerdas de mí de la universidad? Vi las acuarelas que publicaste, son extraordinarias. Tengo galería en Barcelona y me encantaría hablar contigo sobre posible exposición. Quedé paralizado leyendo esas palabras en la pantalla de mi celular viejo. Isabel Campos Ruiz, compañera de primer año de carrera en 1976, ahora galerista, reconocida en el circuito artístico catalán. Había publicado 3 de mis acuarelas casualmente, en mi perfil casi vacío, sin esperar absolutamente nada. Y ahora ella, alguien con credibilidad real en mundo del arte, me ofrecía oportunidad que parecía sacada de sueño imposible. Respondí con manos temblorosas: Isabel, por supuesto que te recuerdo. Me sorprende muchísimo tu interés. Tengo más obras guardadas. ¿Podríamos conversar con calma? Esa conversación se convirtió en llamadas telefónicas, en intercambio de fotografías de mis pinturas, en la semilla de plan que cambiaría mi vida radicalmente apenas semanas después. Pero mientras esa puerta inesperada se abría en Barcelona, otra se cerraba brutalmente en Valencia. La Nochebuena de 2023 llegó con temperatura inusualmente fría para la costa mediterránea. 6 grados centígrados al caer la tarde. Viento cortante que entraba por rendijas del balcón. Patricia había invitado a 15 personas para cena. Algunos compañeros de trabajo, 2 primos lejanos que yo apenas conocía, vecinos del edificio y varios amigos de Rubén que hablaban demasiado alto y bebían vino barato como si fuera agua. La mesa estaba decorada con centros navideños rojos y dorados. Villancicos sonaban desde altavoz Bluetooth. Todo parecía celebración familiar perfecta para ojos externos. Pero yo había aprendido a leer entre líneas de esa farsa cuidadosamente construida. Vi las cajas de cartón apiladas discretamente detrás del sofá del salón, etiquetadas con marcador negro. Vi los susurros entre Patricia y Rubén cuando pensaban que yo no prestaba atención. Vi la forma en que mi yerno me miraba con desprecio mal disimulado mientras servía pavo relleno en platos de cerámica blanca. Algo terrible estaba por suceder. Yo lo sabía con certeza absoluta que solo da experiencia de casi 7 décadas de vida. Y no me equivoqué. La cena comenzó a las 9 de la noche con aparente normalidad. Rubén sirvió vino tinto en copas grandes, mientras Patricia traía bandejas de entrantes, jamón ibérico, quesos variados, aceitunas rellenas.
Los invitados charlaban animadamente sobre trivialidades navideñas, planes de fin de año, quejas sobre el frío inusual. Yo ocupaba mi lugar habitual en la esquina de la mesa, el asiento más alejado de la cabecera, casi como si fuera invitado de segunda categoría en lo que alguna vez consideré mi propia familia. Todo cambió cuando sirvieron el plato principal cerca de las 10:30. Rubén había bebido ya 3 copas de vino. Su rostro mostraba ese rubor característico del alcohol combinado con algo más oscuro. Una valentía artificial que solo las personas cobardes necesitan para mostrar su verdadera naturaleza. Se puso de pie con copa en mano, pidiendo atención con golpecitos de cuchillo contra cristal. «Quiero hacer un brindis especial esta Nochebuena», anunció con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Por la familia, por la salud y por la paciencia infinita que se necesita para cuidar de nuestros mayores». Las primeras risas nerviosas brotaron de algunos invitados. Yo mantuve la mirada fija en mi plato de pavo, sintiendo cómo el estómago se me contraía anticipando lo que vendría. «Andrés», continuó Rubén señalándome con su copa, «cuéntales a nuestros amigos sobre tu aventura de esta mañana. Esa donde saliste a comprar el pan y volviste 3 horas después porque olvidaste dónde vivías». Mentira completa. Yo había ido a la farmacia por mis medicamentos para la presión arterial y regresé en 40 minutos exactos. Pero él construía narrativa alternativa frente a testigos, pintándome como anciano senil que pierde la noción de realidad. «Eso no es exacto», intenté defenderme con voz calmada. «Fui a la farmacia de la calle Colón porque mi farmacia habitual estaba cerrada por inventario. Tardé más porque había cola larga». «Claro, claro», interrumpió Patricia desde su silla con tono condescendiente que utilizan las madres con niños pequeños. «Pero también olvidaste tomarte las pastillas esta mañana otra vez, ¿verdad, papá? Tuve que recordártelo cuando llegaste». Otra mentira. Yo tomaba mis medicamentos con disciplina militar cada día a las 8 en punto de la mañana. Llevaba registro escrito en libreta que guardaba en mi mesita de noche. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Algunos sonreían sin saber bien cómo reaccionar ante ese ataque disfrazado de preocupación familiar. Rubén no había terminado. Volvió a sentarse, cortó un pedazo de pavo y continuó. «La semana pasada, don Andrés dejó la llave del gas abierta durante 2 horas. ¿Se imaginan? Pudimos morir todos intoxicados mientras él veía la televisión sin darse cuenta de nada. Mi sangre hirvió. Eso era fabricación absoluta. Nunca había dejado el gas abierto en toda mi vida. Soy arquitecto jubilado. Pasé 40 años preocupándome por seguridad estructural y normativas de construcción. La idea de ser descuidado con gas doméstico era insulto a mi inteligencia profesional. Eso jamás sucedió», dije con firmeza, alzando ligeramente la voz. «Estás inventando situaciones que no ocurrieron, Rubén. ¿Ves?». Patricia intervino mirando a los comensales con expresión teatral de angustia. «Últimamente papá se pone agresivo cuando le señalamos sus errores. El médico dice que es normal en su condición. Jamás había visitado médico alguno que diagnosticara condición alguna relacionada con demencia. Mi último chequeo general había sido en septiembre de 2023. Presión arterial controlada, colesterol ligeramente elevado pero manejable, función cognitiva perfectamente normal, según los tests básicos que me hicieron. Ellos estaban construyendo caso falso de deterioro mental frente a testigos, y yo comprendí con claridad devastadora que esto era preparación para algo mucho peor. Un primo lejano de Patricia, hombre calvo de unos 50 años llamado Esteban, intentó cambiar de tema. «Bueno, ¿quién quiere más vino? Esta marca de Rioja está excelente». Pero Rubén no permitiría que su espectáculo quedara inconcluso. Se sirvió 4ª copa, bebió largo trago y entonces su máscara de civilidad cayó completamente. «¿Saben cuál es el problema real?», preguntó a la mesa con voz cada vez más alta. «Que los viejos no entienden cuándo es momento de hacerse a un lado. Se aferran a todo, a sus casas, a su dinero, a la atención de sus hijos, sin importarles que arruinan la vida de quienes los rodean». El silencio en la mesa se volvió espeso, incómodo. Alguien tosió,
Una vecina del cuarto piso llamada Mercedes dejó de masticar y miró su plato con intensidad fingida. «Rubén, por favor», murmuró una amiga de Patricia llamada Rosa, claramente avergonzada, pero él estaba lanzado, embriagado de alcohol y resentimiento acumulado. Se puso nuevamente de pie, esta vez con movimientos menos coordinados, y caminó hacia donde yo estaba sentado. Se inclinó sobre mí con aliento a vino agrio y pronunció las palabras que quedaron grabadas a fuego en mi memoria. «Ojalá te mueras hoy, parásito. Sería el mejor regalo de Navidad». El mundo se detuvo por 3 segundos eternos. 15 personas conteniendo la respiración. El villancico de fondo sonando obscenamente alegre. Mi corazón latiendo con fuerza dolorosa contra las costillas. Entonces Patricia, mi única hija, la niña que mecí en brazos cuando nació en 1982, la joven a quien pagué universidad completa, la mujer por quien vendí mi casa y entregué mis ahorros de vida entera, se levantó tambaleándose por el vino y comenzó a reír. Una risa aguda, casi histérica. «Por Dios, Rubén, no seas tan dramático», dijo entre carcajadas. «Aunque tiene razón en algo, papá, estamos cansados, muy cansados». Otros invitados empezaron a reír también, nerviosos, sin saber si era broma cruel o situación seria. Esteban soltó risita incómoda. Rosa sonrió mirando su copa. La presión social de grupo funcionaba perversamente, normalizando lo anormal. Patricia caminó hacia la pared del salón, donde colgaban 3 fotografías mías enmarcadas. Una de mi graduación universitaria en 1980, otra de mi boda con su madre en 1981 y una tercera de ella y yo cuando tenía 5 años, sonriendo en la playa de Benicassim. Sin decir palabra, comenzó a arrancarlas de los clavos. La primera cayó al suelo con estruendo de vidrio rompiéndose. Luego la segunda. Finalmente, la tercera. «Estas fotos ocupan demasiado espacio», declaró mientras pedazos de vidrio se esparcían por las baldosas del salón. «Necesitamos este lugar para decoración más moderna». Me puse de pie lentamente, con piernas que temblaban, pero no de miedo, sino de rabia contenida durante meses. Miré a mi hija destruyendo recuerdos de 40 años. Miré a mi yerno sonriendo satisfecho con su crueldad. Miré a los 15 cobardes que presenciaban esto sin intervenir. Y entonces tomé decisión que ellos jamás imaginaron que tomaría. Caminé hacia mi habitación con pasos firmes, ignorando los murmullos detrás de mí. Saqué del armario la pequeña maleta que había preparado 3 semanas antes, cuando intuí que esta noche llegaría eventualmente. Tomé mi celular, mi billetera, mis documentos importantes guardados en sobre manila. Volví al salón donde todos me observaban con mezcla de curiosidad y desprecio. «Que disfruten su cena», dije con voz sorprendentemente estable. «Y su apartamento. Pronto descubrirán exactamente de qué está hecho realmente». Salí por la puerta sin abrigo, sin bufanda, hacia el frío cortante de diciembre. Detrás de mí escuché la risa de Rubén y el sonido de otra copa de vino siendo servida. Caminé hacia mi salvación, sabiendo que acababa de comenzar la guerra más importante de mi vida, y esta vez yo no sería la víctima. Antes de cruzar el umbral de la puerta, escuché la voz de Rubén llamándome desde el salón. «Espera, Andrés, ya que te vas con tu drama de viejo ofendido, al menos deberías saber toda la verdad, mereces saberlo». Me detuve con la mano en el picaporte. Algo en su tono me advirtió que lo peor aún no había llegado. Me giré despacio y lo vi acercarse con carpeta marrón en las manos, esa sonrisa cruel todavía dibujada en su rostro enrojecido por el alcohol. Patricia lo seguía detrás, secándose lágrimas falsas, que probablemente eran más por el vino que por genuino remordimiento. «Ven, siéntate un momento, creo que te debemos una explicación completa», dijo Rubén con sarcasmo venenoso, señalando el sofá. Los 15 invitados permanecían congelados en sus sillas, convertidos en audiencia involuntaria de este teatro grotesco. Algunos evitaban mi mirada, otros observaban con morbosa curiosidad, como si estuvieran viendo programa de televisión particularmente dramático. Decidí quedarme de pie junto a la puerta con mi maleta en mano. «Habla de una vez», respondí con voz más firme,
de lo que me sentía por dentro. Rubén abrió la carpeta teatralmente y sacó varios documentos. Esto, anunció alzando el primero, es contrato firmado con la Residencia Geriátrica Municipal San Vicente, ubicada en las afueras de Paterna. Tienen plaza disponible para ti a partir del 15 de enero de 2024. Habitación compartida con otros 3 residentes, pensión completa, atención médica básica incluida. Costo mensual, 900 euros que por supuesto saldrán de tu pensión de jubilación. El aire se escapó de mis pulmones. Paterna. Conocía ese lugar. Años atrás había diseñado ampliación de edificio municipal cercano y visité esa residencia como referencia arquitectónica. Instalaciones anticuadas, pasillos estrechos pintados de verde hospital, olor penetrante a desinfectante mezclado con orina que ningún producto químico lograba eliminar completamente. No era hogar, era depósito humano donde familias abandonaban a sus ancianos para olvidarse de ellos hasta que la muerte llegara misericordiosamente. «Estás mintiendo», logré articular, aunque mi garganta se cerraba. «No pueden internarme sin mi consentimiento. Tengo 68 años y plenas facultades mentales». Patricia dio paso adelante, con expresión que pretendía ser compasiva, pero solo conseguía parecer condescendiente. «Papá, por eso preparamos todo legalmente. Mira». Tomó otro documento de manos de Rubén y me lo mostró desde distancia prudente, como si temiera que yo pudiera arrancárselo. Este es informe psicogeriátrico del Dr. Ramírez Soto, certificando deterioro cognitivo progresivo que requiere supervisión permanente. Y este otro, continuó sacando tercer papel, es tu firma autorizando voluntariamente el ingreso a institución especializada. Me acerqué 3 pasos, arrebaté los documentos de sus manos y los examiné bajo luz del salón. El informe médico tenía membrete oficial, sello institucional, firma ilegible. Describía evaluaciones que supuestamente me habían realizado en noviembre. Test de memoria con resultados deficientes, desorientación temporal espacial, incapacidad para manejar finanzas básicas. Todo absolutamente falso. Jamás había visitado al Dr. Ramírez Soto ni a ningún psicogeriatra. Y la firma al pie del documento de consentimiento, aunque intentaba imitar mi rúbrica característica, mostraba diferencias evidentes que cualquier perito calígrafo identificaría inmediatamente. «Esto es falsificación documental», dije con claridad helada, «y lo saben perfectamente». Rubén se encogió de hombros con indiferencia escalofriante. «Pruébalo. Tienes 68 años. Vives en nuestro apartamento por caridad. No tienes recursos propios significativos, según sabemos, y 15 personas acaban de presenciar tu comportamiento errático y agresivo durante cena navideña. ¿Quién crees que te creerá?» La trampa había sido construida meticulosamente durante meses. Cada comentario sobre mis supuestos olvidos, cada mención de confusión mental, cada testigo involuntario de esta noche, todo formaba parte de narrativa cuidadosamente diseñada para justificar internación forzada. Pero ellos ignoraban información crucial que yo guardaba celosamente. Y esto, Rubén sacó cuarto documento con floritura triunfal, es contrato de arrendamiento con Marcos Gil Fernández, estudiante de medicina de 23 años que pagará 300 euros mensuales por tu habitación a partir del 1 de febrero. Ya recibimos depósito de 600 euros y primer mes adelantado, 900 euros totales que, francamente, necesitamos con urgencia. Ahí estaba la verdad desnuda. No se trataba de preocupación por mi bienestar o seguridad. Era simple aritmética financiera desesperada. 900 euros mensuales de mi pensión, redirigiéndose a residencia geriátrica, más 300 euros del inquilino, sumaban 1.200 euros extra que ellos controlarían mientras yo languidecía en institución pública, esperando morir olvidado. ¿Y los 65.000 euros que invertí en este apartamento?, pregunté con voz peligrosamente calmada. ¿Qué pasará con ese dinero? Patricia tuvo al menos decencia de parecer ligeramente avergonzada. Papá, ese fue regalo, ayuda familiar.
No puedes reclamarlo ahora solo porque te ofendiste por bromas inocentes de Nochebuena. No fue regalo, respondí sosteniendo su mirada. Fue inversión documentada con transferencia bancaria registrada, donde específicamente indiqué destino del dinero. Tengo copias de todo. Y mi nombre aparece en escrituras de este apartamento como copropietario por esa contribución económica. Vi pánico cruzar brevemente el rostro de Rubén. Claramente no había verificado los documentos con tanto cuidado como creía. Eso no significa nada. Puedes estar en papeles, pero no tienes capacidad legal de reclamar por tu condición mental deteriorada. Mi condición mental está perfecta y puedo probarlo con evaluaciones independientes cuando sea necesario, afirmé con firmeza. Pero adelante, intenten ejecutar su plan. Veamos qué sucede. Recogí mi maleta nuevamente y caminé hacia la salida. Esta vez Patricia corrió detrás de mí, agarrando mi brazo con fuerza inesperada. ¿A dónde crees que vas? No tienes dinero, no tienes a dónde ir, no conoces a nadie en Valencia fuera de esta casa. Vas a terminar en la calle pasando frío en Nochebuena por tu orgullo estúpido. Me solté de su agarre con movimiento seco. Me subestimas terriblemente, Patricia. Siempre lo han hecho. Ese es su error fundamental. Abrí la puerta y el viento helado de diciembre me golpeó el rostro como bofetada vigorizante. Detrás de mí, escuché a Rubén gritar: «Perfecto, vete y muere congelado en algún portal. Nos ahorrarás 900 euros mensuales de residencia». Las risas ebrias de algunos invitados fueron lo último que oí antes de cerrar la puerta. Caminé por las calles oscuras de Ruzafa con propósito absolutamente claro. No iba errante ni desesperado como ellos imaginaban. Cada paso estaba calculado desde hacía semanas. 3 cuadras hacia el norte, giro a la derecha en calle Sueca, continuar 2 cuadras más hasta edificio de fachada color crema con balcones de hierro forjado. Número 47, tercer piso, puerta B. Dolores Navarro me esperaba despierta tal como habíamos acordado el jueves anterior, cuando le confié mis sospechas sobre lo que Patricia y Rubén planeaban. 71 años de edad, viuda desde 2018, exprofesora de literatura jubilada con pensión modesta pero suficiente. Nos habíamos conocido en panadería del barrio 6 meses atrás, conversando sobre novelas de Galdós mientras esperábamos nuestro turno. Ella vivía sola, sin hijos, con gato atigrado llamado Cervantes y biblioteca impresionante que ocupaba 2 paredes completas de su salón. Toqué el timbre a las 11:15 de la noche. Dolores abrió inmediatamente, vestida con bata de lana gruesa y pantuflas. «Andrés, pasa rápido. Tienes cara de haber vivido exactamente lo que temías». Entré a su apartamento cálido que olía a café recién hecho y galletas de mantequilla. Ella ya había preparado sofá-cama en salón, con sábanas limpias y manta térmica. Sin decir palabra, me sirvió taza humeante de té negro con miel y esperó pacientemente a que yo encontrara las palabras. «Fue peor de lo que imaginé», finalmente dije. «Tienen documentos falsificados, contrato con residencia geriátrica, informe médico inventado. Hasta alquilaron mi habitación a estudiante». Dolores asintió gravemente. «Entonces es momento de activar el plan que diseñamos». «¿Trajiste todo lo necesario?» Abrí mi maleta y saqué sobre manila grueso conteniendo documentos originales de propiedad, extractos bancarios, grabaciones de audio que había recopilado secretamente durante últimos 2 meses usando aplicación en mi celular, y lista de contactos cruciales encabezada por nombre que cambiaría todo: Javier Montero Ruiz, abogado especializado en derecho civil y familiar. «Perfecto», dijo Dolores con sonrisa satisfecha. «Llamaremos a Javier a primera hora del 25, pero ahora descansa. Mañana comienza tu contraataque». Me recosté en el sofá-cama, sintiendo extraña mezcla de agotamiento y energía renovada. Mientras Dolores apagaba luces y se retiraba a su dormitorio, miré el techo desconocido y pensé en Patricia destruyendo fotografías, en Rubén deseándome muerte, en 15 cobardes riendo. Ellos creían haberme destruido. No sabían que acababan de despertar al estratega que diseñó edificios calculando cada centímetro cuadrado
con precisión matemática, y ahora aplicaría esa misma precisión para demoler sus planes. Desperté en el sofá de Dolores a las 5:30 de la madrugada del 25 de diciembre. No había logrado dormir más de 3 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Patricia arrancando fotografías o escuchaba la voz de Rubén deseándome muerte. Pero no era tristeza lo que sentía ahora. Era claridad mental absoluta, esa lucidez fría que aparece cuando finalmente dejas de negar la realidad y comienzas a actuar. Me levanté sin hacer ruido, preparé café en la cocina diminuta de Dolores y me senté junto a la ventana que daba a la calle Sueca, todavía vacía y oscura. La ciudad dormía su resaca navideña mientras yo revisaba mentalmente cada elemento de mi estrategia, verificando que no hubiera olvidado ningún detalle crucial. Los 65.000 euros. Ese era el núcleo de todo. Saqué mi teléfono y abrí carpeta de documentos digitalizados que guardaba en almacenamiento encriptado. Ahí estaba, transferencia bancaria del 28 de abril de 2020 desde mi cuenta en Banco Sabadell hacia cuenta conjunta de Patricia y Rubén. En concepto claramente especificado, aportación para entrada a apartamento Ruzafa Valencia, inversión patrimonial familiar. No decía regalo, no decía donación, decía inversión. Seguí revisando. Escritura pública del apartamento firmada el 12 de mayo de 2020 ante notario Enrique Gallardo Mendoza. Allí, en página 6, párrafo 3, aparecía mi nombre. Andrés Ortega Blanco figura como copropietario con participación del 32% del inmueble correspondiente a su aportación económica documentada. Patricia y Rubén tenían el 68% restante, cubierto con hipoteca de 140.000 euros a 30 años plazo. Ellos jamás leyeron esa escritura completa. Rubén firmó apurado porque tenía reunión de negocios esa tarde. Patricia confió ciegamente en gestor inmobiliario que tramitó todo. Yo, en cambio, leí cada palabra de esas 43 páginas con atención de arquitecto acostumbrado a revisar contratos de obra, donde un error de redacción podía costar millones. Y guardé copia certificada en caja fuerte bancaria que alquilé específicamente para eso en sucursal de CaixaBank del centro de Valencia. 500 euros anuales de alquiler que pagaba religiosamente cada febrero. Dentro de esa caja también guardaba copias de todas mis transferencias bancarias, testamento actualizado nombrando a Patricia como heredera universal, pero con cláusulas específicas, póliza de seguro de vida con beneficiario modificable y USB con respaldos digitales completos. Dolores apareció en la cocina pasadas las 6, envuelta en bata gruesa y con Cervantes el gato siguiéndola perezosamente. «Buenos días, Andrés, veo que no descansaste mucho». «Dormí lo suficiente», respondí. «Necesito llamar a Javier Montero lo antes posible. Sé que es día festivo, pero esto no puede esperar». Ella asintió y me pasó su teléfono fijo. «Usa el mío. Mejor que no rastreen tus llamadas desde tu celular por si acaso revisan registros después». Dolores no era abogada, pero había aprendido mucho sobre precauciones legales cuando enfrentó batalla judicial con hermano por herencia de sus padres años atrás. Su experiencia amarga ahora se convertía en mi ventaja táctica. Marqué el número de Javier guardado en mi agenda telefónica desde hacía 2 semanas. Lo había contactado discretamente a principios de diciembre, cuando mis sospechas sobre Patricia y Rubén se volvieron certezas. Habíamos tenido consulta preliminar en su despacho del barrio de El Carmen, donde le expuse toda la situación. Él me advirtió: «Don Andrés, si esto escala como teme, necesitará actuar rápido y con documentación impecable. Prepare todo, pero espere el momento exacto». El momento exacto había llegado con brutalidad de martillo, cayendo sobre cristal. Javier contestó al cuarto timbrazo con voz adormilada. «¿Diga?» «Javier, soy Andrés Ortega. Lamento llamar tan temprano en Navidad, pero sucedió exactamente lo que anticipamos. Necesito medidas cautelares inmediatas». Escuché ruido de sábanas moviéndose, agua corriendo. Cuando volvió al teléfono, su voz sonaba completamente despierta y profesional. «Cuénteme todo con precisión.
¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿Quién presenció los hechos? Durante 20 minutos relaté cada detalle de la Nochebuena. Las acusaciones falsas de deterioro mental frente a testigos, los documentos fraudulentos del supuesto informe psicogeriátrico, el contrato con residencia geriátrica firmado sin mi conocimiento real, la habitación alquilada a estudiante y, sobre todo, las palabras textuales de Rubén deseándome muerte y llamándome parásito. Javier tomaba notas mentalmente, interrumpiendo ocasionalmente para aclarar detalles específicos. ¿Tiene grabaciones de audio de algo de esto? Tengo grabaciones de conversaciones privadas de las últimas 8 semanas donde discuten planes financieros y mencionan deshacerse de mí. También tengo testigo presencial de parte de lo ocurrido anoche. Miré a Dolores, que asentía con determinación. Dolores Navarro, mi vecina, escuchó gritos desde su apartamento y vio cuando salí a la calle sin abrigo en pleno frío. Puede declarar sobre estado emocional visible y circunstancias. Perfecto. Eso suma. Ahora escuche con atención, Andrés. Voy a redactar solicitud de medida cautelar urgente para presentar ante juzgado de guardia hoy mismo. Argumentaremos riesgo inminente de desalojo ilegal, apropiación indebida de patrimonio y posible internación forzada basada en documentación falsificada. Necesito que venga a mi despacho a las 9 en punto con todos los documentos originales. Estaré allí a las 8:45, confirmé. Otra cosa crucial, continuó Javier. No contacte a Patricia ni Rubén, ninguna llamada, ningún mensaje. Silencio absoluto de su parte. Déjelos creer que usted está desamparado vagando por Valencia. Mientras tanto nosotros nos movemos en silencio, preparando el golpe legal. Colgamos y miré a Dolores con gratitud profunda. Gracias por esto. Por creer en mí cuando mi propia familia me descartó como basura. Ella me apretó la mano con fuerza sorprendente para mujer de 71 años. Andrés, he visto demasiados ancianos destruidos por familiares codiciosos. No permitiré que seas uno más de esas estadísticas tristes. Además, añadió con sonrisa pícara, será satisfactorio ver caras de esos miserables cuando descubran que subestimaron completamente al viejo arquitecto. Pasamos las siguientes 2 horas organizando documentación meticulosamente. Dolores me ayudó a crear carpetas separadas, una con pruebas de propiedad del apartamento, otra con evidencias de mi capacidad mental intacta, tercera con grabaciones transcritas, cuarta con información sobre falsificación documental. A las 7:30 recibí mensaje de WhatsApp en mi teléfono. Era de Patricia. Papá, espero que hayas reflexionado. Puedes volver cuando quieras y hablar esto como adultos. Rubén bebió demasiado anoche y dijo cosas que no pensaba realmente. Te queremos y solo buscamos lo mejor para ti. Manipulación clásica. Minimizar abuso como error inducido por alcohol. Ofrecer falsa reconciliación para recuperar control. Presentarse como víctimas preocupadas por mi bienestar. No respondí. Bloqueé el número temporalmente según instrucciones de Javier. A las 8:20 salí del apartamento de Dolores llevando maletín de cuero que ella me prestó conteniendo toda mi artillería documental. Tomé metro desde Estación Bailén hasta Colón. Luego caminé 10 minutos hasta calle Caballeros, donde Javier tenía su despacho en segundo piso de edificio histórico restaurado. Llegué exactamente a las 8:43. Javier ya me esperaba con café recién hecho y expresión de determinación profesional. 42 años, especializado en derecho familiar y patrimonial, con reputación de ser implacable defendiendo ancianos contra abusos de herederos impacientes. Muéstreme todo, dijo abriendo portátil. Durante 40 minutos revisamos cada documento. Javier escaneaba, verificaba autenticidad, cruzaba referencias legales. Su expresión pasó de seria a satisfecha. Andrés, esto es caso sólido, muy sólido. Ellos cometieron múltiples errores garrafales creyendo que usted era tonto. Falsificación de documentos médicos es delito penal. Intento de apropiación de propiedad mediante engaño es otro. Y tiene testigos de amenazas verbales graves. ¿Qué podemos lograr hoy?, pregunté. Medida cautelar de protección inmediata.
prohibición de modificar cerraduras o realizar cambios en el inmueble, bloqueo temporal contra cualquier internación hasta evaluación psiquiátrica independiente que demuestre su plena capacidad. Y lo más importante, impedimento de disponer del apartamento sin su consentimiento expreso. Javier tecleaba rápidamente. El juez de guardia es Mónica Herrera Campos. Conozco su criterio. Toma muy en serio protección de mayores vulnerables. Cuando vea esto, actuará rápido. A las 11 de la mañana estábamos en juzgados presentando solicitud urgente. A las 2 de la tarde recibimos resolución judicial provisional. Todas nuestras peticiones concedidas hasta celebración de vista completa programada para 14 de enero de 2024. Pero faltaba ejecutar la parte más satisfactoria del plan. Javier sonrió como lobo hambriento. Ahora vamos a ese apartamento con oficial judicial y les notificamos personalmente. Quiero ver sus caras. Mientras caminábamos hacia Ruzafa, llamé a Isabel Campos en Barcelona. Contestó alegre. Andrés, feliz Navidad. ¿Recibiste mi email sobre fechas posibles para exposición? Isabel, tengo pregunta importante. ¿Tu oferta sigue en pie? Porque acabo de quedar libre para mudarme a Barcelona cuando sea necesario. Su respuesta fue inmediata y entusiasta. Absolutamente. De hecho, conozco atelier disponible en el Born, perfecto para vivir y pintar. Podemos verlo la semana que viene. Todo encajaba como engranajes perfectos de reloj suizo. Mientras Patricia y Rubén dormían su resaca navideña, yo había construido futuro completamente nuevo. Y ellos estaban a punto de descubrir que subestimar a un arquitecto de 68 años con mente afilada era el error más costoso de sus vidas miserables. Llegamos al apartamento de Ruzafa exactamente a las 3:15 de la tarde del 25 de diciembre. Javier conducía su Audi gris. Yo iba en asiento del copiloto con carpeta de documentos judiciales en mi regazo, y detrás venía el oficial judicial Miguel Ángel Torres en su vehículo oficial. El cielo estaba gris plomizo, amenazando lluvia fría que nunca terminaba de caer. Subimos en silencio por las escaleras hasta el tercer piso. Mis piernas temblaban ligeramente, no de miedo sino de anticipación. Que iba a mirar directamente a los ojos de quienes me desearon muerte apenas 16 horas atrás, pero esta vez con respaldo legal completo y estrategia demoledora. Javier tocó el timbre. Una vez, 2 veces. Escuchamos pasos arrastrándose perezosamente del otro lado. La puerta se abrió revelando a Rubén en pantalones de pijama y camiseta arrugada, cabello revuelto, ojos hinchados de resaca. Su expresión pasó de irritación a confusión absoluta al vernos. «¿Qué demo?», comenzó a decir, pero Javier lo interrumpió con voz profesional y fría. «Rubén Vidal Moreno, soy Javier Montero Ruiz, abogado representante del señor Andrés Ortega Blanco. Este es Miguel Ángel Torres, oficial judicial del Juzgado de Primera Instancia número 7. Venimos a notificar resolución cautelar urgente emitida esta mañana». Extendió sobre manila oficial con sello judicial visible. Tiene obligación legal de recibirla. Rubén parpadeó varias veces como si estuviera procesando información demasiado compleja para su cerebro embotado por alcohol. Tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. «No entiendo. ¿Resolución judicial? ¿Andrés contrató abogado?». Me miró con mezcla de incredulidad y rabia contenida. «¿Dónde diablos estuviste toda la noche?». Patricia estuvo preocupadísima. Patricia no estuvo preocupada, respondí con voz tranquila que contrastaba con su nerviosismo evidente. Patricia estuvo calculando cuándo podría alquilar mi habitación al estudiante de medicina y redirigir mi pensión hacia residencia geriátrica. Pero esos planes acaban de complicarse considerablemente. ¿Qué está pasando aquí? Patricia apareció detrás de Rubén, envuelta en bata rosada, cabello recogido en moño desprolijo. Sus ojos estaban rojos, no sé si por llanto o por exceso de vino de anoche. Al verme, su expresión cambió a alivio falso. «Papá, gracias a Dios estás bien. Pensamos que...». Se detuvo al notar presencia del oficial judicial y de Javier. «¿Quiénes son estas personas?». Miguel Ángel Torres dio paso adelante mostrando identificación oficial.
Señora Patricia Ortega Vidal, vengo a notificar medida cautelar emitida hoy 25 de diciembre por la jueza Mónica Herrera Campos. Deben leer el documento completo. Tienen derecho a contactar abogado propio si lo desean. Rubén abrió el sobre con movimientos torpes, sacó las 3 páginas de resolución judicial y comenzó a leer. Vi cómo su rostro pasaba de confusión a palidez absoluta. Sus labios se movían silenciosamente, procesando palabras que claramente no esperaba encontrar allí. Patricia le arrebató las hojas y leyó también, sus ojos moviéndose frenéticamente de izquierda a derecha. «Esto es ridículo», estalló Rubén después de terminar. «Dice que no podemos modificar cerraduras del apartamento, que no podemos disponer del inmueble, que queda anulado cualquier intento de internación geriátrica hasta evaluación psiquiátrica independiente. Este es nuestro apartamento. Nosotros pagamos la hipoteca». «Ustedes pagan el 68% de la hipoteca», corrigió Javier con precisión quirúrgica. «El señor Andrés Ortega es copropietario legal del 32% del inmueble, según escritura pública de mayo de 2020. Su aportación de 65.000 euros no fue regalo sino inversión patrimonial documentada. Pueden verificarlo con su notario si tienen dudas, aunque sospecho que nunca leyeron escritura completa». Patricia dejó caer las hojas como si quemaran. «Papá, esto es exageración terrible. Podemos hablar, resolver todo en familia. No hacen falta abogados ni jueces. La oportunidad de hablar en familia terminó cuando tu esposo me deseó muerte, delante de 15 testigos, y tú destruiste fotografías de 40 años mientras planeaban internarme con documentación falsificada». Respondí sin emoción en mi voz. Cada palabra salía medida, controlada. «Ahora esto se resuelve legalmente». «No falsificamos nada», gritó Rubén perdiendo compostura completamente. «El informe del doctor Ramírez es real. Tienes problemas cognitivos evidentes. Olvidaste dónde vivías. Dejaste gas abierto. No recuerdas conversaciones. Necesitas supervisión médica». Saqué mi teléfono y abrí aplicación de grabadora. Reproduje audio del jueves anterior, conversación entre Rubén y Patricia que grabé desde mi habitación cuando ellos creían que yo estaba durmiendo siesta. Sus voces salían claramente del altavoz. Voz de Rubén. «El doctor Ramírez me debe favor desde el asunto de su divorcio. Firmará lo que le pidamos. Total, el viejo no va a contratar perito independiente porque no tiene dinero para eso». Voz de Patricia. «¿Estás seguro de que funcionará? Si descubre que falsificamos su firma». Voz de Rubén. «No descubrirá nada, porque para febrero ya estará encerrado en residencia municipal sin acceso a teléfono ni contacto exterior. He investigado bien ese lugar. Es perfecto». Silencio absoluto en el pasillo. Patricia se llevó mano a la boca. Rubén estaba lívido. «Tengo 9 grabaciones similares», continué guardando el teléfono. «Conversaciones de últimas 8 semanas donde planean exactamente cómo apropiarse de mi pensión, vender mi habitación y deshacerse de mí permanentemente. Todo documentado, fechado, respaldado en 3 dispositivos diferentes». Miguel Ángel Torres tomaba notas en su tableta. «Esto constituye evidencia de posible delito de falsificación documental y apropiación indebida. Procederé a informar al juzgado». «Esto es trampa», aulló Rubén. «Grabarnos sin consentimiento es ilegal». Javier sonrió con satisfacción profesional. «En España, grabaciones realizadas por uno de los participantes de conversación son admisibles como prueba cuando existe sospecha fundada de delito en preparación». El señor Ortega estaba protegiendo sus derechos fundamentales contra apropiación patrimonial y privación ilegal de libertad. Totalmente legal. Patricia comenzó a llorar, esta vez lágrimas que parecían genuinas de pánico. «Papá, por favor, cometimos errores terribles, pero somos tu familia. No podemos perder el apartamento. Debemos 140.000 euros de hipoteca todavía. Si esto va a juicio y pierdes...» «Si yo pierdo», la interrumpí con dureza que nunca había usado con ella. «Patricia, ustedes son quienes van a perder. Ya perdieron mi confianza, mi amor, mi respeto. Ahora veremos qué más pierden cuando juez examine toda evidencia».
La resolución cautelar también ordena, continuó Javier consultando copia del documento, que el señor Ortega tiene derecho a cambiar cerradura de acceso al inmueble como medida de protección personal, manteniendo ustedes acceso mediante copia de nueva llave que les será entregada a través de este oficial judicial. Sin embargo, queda terminantemente prohibido modificar esa cerradura nuevamente sin autorización judicial previa. Rubén explotó. No pueden echarnos de nuestra propia casa. No los estoy echando, aclaré, pero tampoco permitiré que me encierren afuera como planeaban hacer mañana o pasado cuando contrataran chavero. Yo vivo aquí legalmente, tengo derechos y los ejerceré completos. Miguel Ángel certificó oficialmente que Patricia Ortega Vidal y Rubén Vidal Moreno habían sido notificados de resolución cautelar a las 15:32 del 25 de diciembre de 2023. Les entregó copias selladas y advirtió sobre consecuencias penales de violar orden judicial. Entonces sucedió lo más satisfactorio de toda esta operación. Llamé a cerrajero de confianza que Dolores había contactado esa mañana. Antonio Prieto llegó 20 minutos después con herramientas profesionales e instaló cerradura de alta seguridad en menos de 40 minutos. Patricia y Rubén observaban desde sofá del salón, paralizados legalmente de interferir, mientras yo supervisaba trabajo junto al oficial judicial. «Listo», anunció Antonio. 3 llaves maestras, cerradura anti-bumping, antitaladro, con cilindro europeo reforzado. Nadie entra aquí sin estas llaves específicas. Tomé las 3 llaves. Entregué una a Miguel Ángel Torres, quien la guardó en sobre oficial para depositarla en juzgado como garantía. La segunda la entregué directamente a Patricia. Esta es su copia. Pueden entrar y salir libremente, pero si intentan cambiarla o duplicarla sin autorización judicial, enfrentarán cargos criminales adicionales. La tercera llave la guardé en mi bolsillo. Mi salvoconducto, mi recuperación de dignidad convertida en metal frío. Antes de irme, caminé hasta mi habitación y comencé a empacar mis pertenencias personales metódicamente: ropa, libros, medicamentos, objetos de valor sentimental. Rubén apareció en la puerta con expresión de derrota mezclada con odio. «¿A dónde vas?», preguntó con voz quebrada. «Eso ya no es asunto tuyo», respondí sin mirarlo. «Pero puedes estar seguro de que tengo opciones. Muchas opciones que ustedes subestimaron completamente». Dolores me esperaba abajo con su coche prestado. Cargamos mis maletas en maletero. Mientras cerraba puerta del vehículo, miré hacia arriba. Patricia estaba en balcón observándonos, rostro descompuesto. No sentí lástima, sentí liberación. El 26 de diciembre amaneció con lluvia fina y persistente que empapaba Valencia. Yo estaba en el apartamento de Dolores tomando desayuno tranquilo de tostadas con aceite de oliva cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Número de Patricia. Dejé que fuera a buzón de voz. Volvió a llamar. Otra vez ignoré. Al tercer intento, Dolores me miró con ceja levantada. «Déjalo sufrir un poco más», dijo ella untando mermelada de naranja en su pan. La desesperación afloja lenguas y revela verdades. Tenía razón, como casi siempre, pero mi curiosidad pudo más. Activé altavoz y contesté sin saludar. «Papá, por fin». La voz de Patricia sonaba frenética, palabras atropellándose unas con otras. «Necesitamos hablar urgentemente. Rubén quiere disculparse personalmente. Anoche estuvo completamente fuera de lugar con todo lo que dijo. El alcohol, el estrés financiero, todo se juntó y...» «Patricia», la interrumpí con tono neutro, «las disculpas no borran documentos falsificados ni planes de internación forzada. Ya no hay nada que discutir entre nosotros fuera del proceso judicial». «Pero somos familia». Su voz se quebró en sollozo que sonaba genuino esta vez. «No podemos resolver esto con abogados y jueces. Por favor, ven a casa. Podemos sentarnos como adultos civilizados y encontrar solución razonable». «Casa», repetí la palabra con amargura. Esa palabra perdió significado cuando me echaron al frío deseándome muerte. Ahora es simplemente inmueble, donde tengo derechos de copropiedad que ejerceré según la ley.
Escuché ruido de fondo, forcejeo, y entonces la voz de Rubén tomó el teléfono. Andrés, escúcheme bien. Esto se está yendo de las manos innecesariamente. Cometimos errores, sí, pero usted también está exagerando las cosas. Esas grabaciones fueron sacadas de contexto. Si las presenta en juicio, vamos a contrademandar por invasión de privacidad y... Inténtelo, dije simplemente. Javier Montero estará encantado de defenderse de esa contrademanda mientras presenta los 9 archivos de audio donde planean fraude documental y apropiación patrimonial. Además, añadí con satisfacción fría, tengo algo más que todavía no saben. Silencio al otro lado, luego voz cautelosa de Rubén. ¿Qué quiere decir? Lo descubrirán en su momento adecuado. Ahora tengo asuntos importantes que atender. No vuelvan a llamarme. Colgué antes de que pudieran responder. Dolores aplaudió suavemente. Perfecto. Los tienes exactamente donde los quieres, asustados, confundidos, preguntándose qué más tienes guardado. Lo que tenía guardado era demoledor, pero esperaría momento estratégico para revelarlo. Pasé la mañana del 26 organizando mi siguiente movimiento. Llamé a Isabel Campos en Barcelona. Ella contestó efusiva. Andrés, justo estaba revisando fotografías de tus acuarelas otra vez. Son realmente extraordinarias. ¿Ya pensaste en fechas para venir? Isabel, necesito hacerte pregunta directa. ¿Tu oferta de exposición es seria o solo cortesía profesional? Porque estoy en momento de vida donde necesito honestidad absoluta, sin ambigüedades. Su respuesta fue inmediata y firme. Andrés Ortega, llevo 32 años en mundo del arte. No pierdo tiempo con cortesías. Tus acuarelas tienen calidad técnica impresionante y profundidad emocional que se vende muy bien en mercado actual. Hay apetito enorme por artistas maduros con narrativa auténtica. Te ofrezco exposición individual en mi galería con 60% de ventas para ti, 40% para la galería. Eso es trato estándar que doy a artistas consolidados. Mi corazón latió más rápido. ¿Cuándo podríamos empezar? Enero. Primera semana, si es posible. Necesito ver obras en persona, seleccionar las mejores, preparar catálogo, contactar coleccionistas potenciales. Tengo compradores interesados en arte de la Comunidad Valenciana con enfoque en técnicas tradicionales. Tus paisajes melancólicos encajan perfectamente. Acordamos reunión para el 3 de enero en Barcelona. Isabel me enviaría información sobre atelieres disponibles para alquilar en el Born. Cuando colgué, Dolores me miraba con sonrisa orgullosa. Vas a ser artista famoso a los 69 años. Maravilloso. Primero tengo que sobrevivir batalla legal con Patricia y Rubén, respondí pragmáticamente. Pero el universo tenía planes más inmediatos. A las 2 de la tarde, Javier Montero llamó con noticias urgentes. Andrés, Patricia y Rubén acaban de presentar recurso contra la medida cautelar, argumentando que usted representa peligro para sí mismo por supuesto deterioro cognitivo. Adjuntaron el informe fraudulento del doctor Ramírez y declaraciones de 3 personas que estuvieron en cena de Nochebuena, afirmando que usted mostró comportamiento agresivo y desorientado. Sentí rabia hirviendo. Sobornaron a testigos. Probablemente, pero tenemos contraataque preparado. He solicitado evaluación psiquiátrica independiente urgente con doctora Elena Vargas, especialista reconocida en psicogeriatría del Hospital La Fe. Ella hará batería completa de tests cognitivos mañana 27 a las 10 de la mañana. Si demuestra que está perfectamente lúcido, el recurso de Patricia se desmorona y fortalece nuestro caso de falsificación. Al día siguiente, me presenté puntualmente en consulta de la doctora Vargas. Mujer de unos 55 años, cabello gris corto, mirada penetrante, pero amable. Durante 3 horas me sometió a evaluaciones exhaustivas, test de memoria inmediata y diferida, pruebas de orientación temporal y espacial, ejercicios de cálculo mental, análisis de capacidad de razonamiento abstracto, evaluación de funciones ejecutivas. Respondí cada pregunta con precisión, recordé listas de palabras sin error, dibujé reloj marcando hora específica perfectamente, resolví problemas matemáticos complejos,
Narré eventos de mi vida con detalles cronológicos exactos. La doctora Vargas tomaba notas constantemente. Al finalizar me miró con expresión seria. Señor Ortega, voy a ser directa. Su función cognitiva está en percentil 95 para su grupo de edad. Memoria excelente, razonamiento lógico intacto, orientación perfecta. No hay absolutamente ningún indicio de demencia, deterioro cognitivo ni alteración mental de ningún tipo. De hecho, tiene capacidades mentales superiores a promedio de personas 20 años más jóvenes. Respiré profundo sintiendo vindicación absoluta. El informe que me mostraron del doctor Ramírez, continuó ella, es inconsistente con resultados de mis evaluaciones. O bien ese médico es incompetente, o bien el documento es fraudulento. Emitiré informe pericial certificando su plena capacidad mental y recomendaré investigación del origen de ese diagnóstico previo falso. Salí de esa consulta caminando 10 centímetros más alto. Javier presentó el informe de la doctora Vargas ante juzgado esa misma tarde. El 28 de diciembre recibimos notificación. Recurso de Patricia y Rubén rechazado completamente. Medida cautelar confirmada. Y además, jueza Herrera ordenaba investigación formal sobre autenticidad del informe del doctor Ramírez Soto. Patricia me llamó esa noche llorando histéricamente. Papá, por favor. Rubén está desesperado. Recibimos carta del banco advirtiendo que si no pagamos hipoteca de enero, perderemos el apartamento. Él perdió 2 clientes importantes esta semana por rumores de problemas legales. Su reputación está destruyéndose. Necesitamos resolver esto ya. Deberían haber pensado en consecuencias antes de planear encerrarme en residencia geriátrica robando mi pensión. Respondí sin compasión. Ahora cosechen lo que sembraron. Te odio, gritó ella antes de colgar. Esas palabras deberían haberme dolido. Hace semanas me habrían destrozado, pero ahora solo sentía indiferencia fría. La hija que amé había muerto en algún momento entre codicia y traición. Lo que quedaba era extraña que compartía mi apellido, pero no mis valores. El 30 de diciembre, Javier me citó en su despacho con noticia bomba. Andrés, investigamos al doctor Ramírez Soto. Resulta que fue suspendido temporalmente por el Colegio de Médicos en 2022 por irregularidades en certificados médicos en casos de divorcio contencioso. Rubén lo conoció precisamente en uno de esos casos turbios. El médico firmó informes falsos a cambio de dinero. Tenemos declaración jurada de expaciente dispuesto a testificar sobre ese patrón de comportamiento. Todo encajaba. Rubén había encontrado médico corrupto dispuesto a vender diagnósticos falsos. Pero su avaricia los había llevado a dejar rastro documental que ahora se volvía contra ellos como boomerang letal. ¿Qué sigue?, pregunté. Javier sonrió. Ahora negociamos desde posición de fuerza absoluta. O aceptan nuestros términos, o esto va a juicio donde enfrentarán cargos criminales además de perder el apartamento completamente. El año 2023 terminaba con victoria táctica completa, pero la guerra verdadera apenas comenzaba. Y yo tenía arsenal que todavía no había desplegado. El 3 de enero de 2024 regresé a Valencia desde Barcelona con contrato firmado para exposición en Galería Campos y reserva confirmada de atelier en Carrer dels Mirallers. Isabel había quedado impresionada con las 28 acuarelas que llevé desde depósito de almacenamiento en Castellón. Estas obras cuentan historias completas, había dicho sosteniéndolas cuidadosamente bajo luz natural de su galería. Cada pincelada tiene memoria. Los coleccionistas pagarán bien por esta autenticidad. Pero antes de comenzar nueva vida en Barcelona, necesitaba cerrar capítulo valenciano definitivamente. El 14 de enero teníamos vista judicial completa donde se decidiría futuro del apartamento y posibles cargos criminales contra Patricia y Rubén. Javier me citó en su despacho el 6 de enero con expresión de cazador que finalmente acorrala presa. Andrés, he estado investigando situación financiera de Rubén durante última semana. Lo que descubrí supera mis expectativas más oscuras. Abrió su portátil y giró pantalla hacia mí.
documentos bancarios, registros comerciales, demandas civiles. Rubén Vidal Moreno tiene deudas acumuladas de 52.300 euros. Su consultoría empresarial quebró en octubre de 2023. 3 clientes lo demandaron por servicios no prestados. El Banco Santander rechazó renovación de línea de crédito en noviembre. Está técnicamente en bancarrota oculta. Sentí estómago revolverse. ¿Patricia sabe esto? No estoy seguro, pero ahora entendemos por qué necesitaban desesperadamente deshacerse de usted. Su pensión de 1.200 euros mensuales más 300 del inquilino estudiantil sumaban 1.500 euros que podrían usar para cubrir parte de esas deudas mientras vendían eventualmente el apartamento sin su consentimiento. ¿Pueden vender el apartamento estando yo como copropietario?, pregunté. Javier negó rotundamente. No sin su firma notarial. Por eso planeaban internarlo en residencia y luego declararlo legalmente incapaz mediante ese informe médico fraudulento. Una vez declarado incapaz, Patricia, como hija única, podría obtener tutela legal y disponer de sus bienes sin su consentimiento. Plan meticulosamente construido, admitió con respeto profesional por la estrategia, aunque no por los ejecutores. Pero cometieron error fatal. Subestimaron su inteligencia y capacidad de reacción. Durante siguientes días, preparamos presentación devastadora. Yo entregué a Javier las 9 grabaciones completas que había recolectado desde octubre. Él las transcribió profesionalmente, añadiendo timestamps precisos y contexto explicativo. La más incriminatoria era del 18 de noviembre. Rubén, el doctor Ramírez me debe favor grande desde que lo ayudé con su divorcio el año pasado. Firmará cualquier informe que redactemos nosotros. Le pasamos plantilla de diagnóstico cognitivo y él solo pone sello, firma y fecha. Patricia, ¿y si papá contrata abogado? Rubén, ¿con qué dinero? Su pensión apenas cubre gastos básicos. Además, para febrero estará en San Vicente sin teléfono móvil ni acceso exterior. He verificado reglamento interno de esa residencia. Pacientes sin familiares que paguen habitación privada tienen restricciones de comunicación. Es perfecto. Patricia, me siento mal por esto. Rubén, mira nuestra cuenta bancaria, menos 3.200 euros en rojo. Hipoteca atrasada 2 meses. Si no hacemos algo drástico, perderemos todo. Tu padre es anciano, vivió su vida completa. Nosotros apenas empezamos. Tiene que entender que es momento de hacerse a un lado. La frialdad calculada de esas palabras quedaba grabada para eternidad en archivo digital indestructible. Javier también obtuvo testimonio explosivo. El expaciente del doctor Ramírez, llamado Fernando Luque, aceptó declarar bajo juramento que ese médico le había vendido certificado falso de depresión severa para caso de divorcio en 2022 por 1.500 euros en efectivo. Me dijo textualmente que hacía ese tipo de trabajos frecuentemente para abogados y familias que necesitaban documentación médica flexible, declaró Fernando en video grabado con fedatario público presente. Con ese testimonio, el patrón de comportamiento criminal del doctor Ramírez quedaba establecido más allá de duda razonable. El 9 de enero, Patricia apareció en apartamento de Dolores, donde yo seguía alojado temporalmente. Dolores la recibió en puerta con expresión de severa desaprobación. Patricia, Andrés no quiere verte. Por favor, Dolores, solo 5 minutos. Necesito hablar con mi padre. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Rubén me mintió sobre todo. Acabo de descubrir sus deudas reales. Estoy considerando divorcio, pero necesito que papá retire denuncia para que podamos respirar. Dolores me miró con ceja levantada. Yo vacilé momentáneamente. Parte de mí, la parte que todavía recordaba niña pequeña corriendo hacia mis brazos gritando «Papi», con alegría pura, quería creerle. Quería pensar que Patricia había sido manipulada por Rubén, que su traición no era realmente suya, sino influencia tóxica de matrimonio destructivo. Pero entonces recordé su risa mientras arrancaba fotografías de paredes. Sus palabras, «Estoy farta de cuidar de viejo». Su complicidad activa en cada paso del plan de internación.
No, Patricia no era víctima inocente. Era adulta de 42 años que tomó decisiones conscientes priorizando dinero sobre dignidad de su propio padre. «Dile que no hay nada que discutir», respondí firmemente. «Que vea abogado si quiere negociar algo. Conmigo ya no tiene acceso directo». Escuché su llanto desde interior del apartamento. Luego sus pasos alejándose escaleras abajo. Dolores cerró puertas suavemente y me preparó té caliente sin decir palabra. Algunos silencios son más compasivos que cualquier consuelo verbal. El 14 de enero llegó finalmente. Sala de vistas del juzgado de primera instancia, número 7, 9 de la mañana. Jueza Mónica Herrera, presidiendo desde estrado con expresión impenetrable de profesional que ha visto demasiados casos de familias destruyéndose mutuamente. Patricia y Rubén entraron con abogado de oficio visiblemente incómodo con caso que le habían asignado. Abogado joven, tal vez 30 años, revisando documentos frenéticamente como estudiante que no preparó examen. Javier llegó con maletín de cuero impecable, conteniendo artillería completa. Me senté a su lado sintiendo calma extraña. Después de semanas de tensión, finalmente llegaba momento de verdad absoluta. La jueza abrió sesión. Estamos aquí para resolver situación patrimonial y familiar entre Andrés Ortega Blanco contra Patricia Ortega Vidal y Rubén Vidal Moreno. Letrado Montero, puede comenzar. Javier se puso de pie y durante 40 minutos presentó caso con precisión quirúrgica. Documentos de propiedad demostrando mi copropiedad del 32%. Transferencia bancaria de 65.000 euros, claramente etiquetada como inversión patrimonial. Informe pericial de doctora Vargas, certificando mi plena capacidad mental. Evidencia de informe fraudulento del doctor Ramírez, incluyendo testimonio de Fernando Luque sobre patrón criminal del médico. Y finalmente, las 9 grabaciones transcritas profesionalmente. Mientras secretaria judicial reproducía audio donde Rubén y Patricia planificaban mi internación forzada, vi rostro de la jueza Herrera endurecerse progresivamente. Sus ojos se entrecerraron cuando llegó parte donde Rubén decía: «Para febrero estará encerrado sin contacto exterior. Es perfecto». El abogado de Patricia y Rubén intentó objetar: «Señoría, esas grabaciones fueron obtenidas sin consentimiento». «Denegado», cortó jueza Herrera secamente. «Las grabaciones son admisibles cuando uno de participantes las realiza protegiendo derechos fundamentales, ante sospecha fundada de delito». Continúe, letrado Montero. Javier presentó entonces análisis financiero de Rubén, quiebra empresarial, deudas acumuladas, demandas pendientes. Los acusados no buscaban proteger salud del señor Ortega, buscaban apropiarse de su pensión y patrimonio para cubrir bancarrota financiera propia. Es fraude patrimonial, motivado por codicia pura. Patricia lloraba silenciosamente. Rubén mantenía mandíbula apretada, sudor visible enfrente. La jueza Herrera los miró fijamente. ¿Tienen algo que alegar en su defensa? Su abogado tartamudeó respuesta débil sobre malentendidos familiares y buenas intenciones mal ejecutadas. Nadie en esa sala le creyó. Después de receso de 20 minutos, la jueza volvió con sentencia preliminar que me quitó peso de años de encima. Fallo a favor del demandante en todos los puntos. Fallo a favor del demandante en todos los puntos, repitió la jueza Herrera, mientras revisaba sus notas con meticulosidad profesional. La sala quedó en silencio absoluto, excepto por sollozos ahogados de Patricia. Los demandados Patricia Ortega Vidal y Rubén Vidal Moreno deberán pagar solidariamente al señor Andrés Ortega Blanco la cantidad de 130.000 euros, desglosados de siguiente manera. Sentí mi respiración detenerse. 130.000 euros. Cantidad que superaba mis expectativas más optimistas. La jueza continuó leyendo su resolución con voz firme y clara. 65.000 euros correspondientes a devolución inmediata de inversión patrimonial realizada en abril de 2020, más intereses legales acumulados que ascienden a 4.200 euros. Total, 69.200 euros. Además, 60.800 euros en concepto de daños morales,
por tentativa de privación ilegal de libertad mediante internación forzada basada en documentación médica fraudulenta, daño psicológico documentado por informe pericial y humillación pública en presencia de múltiples testigos. Rubén se puso de pie bruscamente. «Señoría, eso es imposible. No tenemos ese dinero. Nuestras deudas ya superan 50.000 euros. Nos está condenando a bancarrota total. Siéntese», ordenó la jueza con tono glacial. «Ustedes planearon apropiarse de pensión y patrimonio del señor Ortega para cubrir sus problemas financieros, producto de su propia irresponsabilidad. Ahora enfrentarán consecuencias legales de esos actos. Tienen 90 días calendario para realizar pago completo. De no cumplirse en ese plazo, se procederá a embargo y subasta pública del inmueble sito en calle Sueca, número 47, para satisfacer la deuda». Patricia gritó: «Ese es nuestro hogar. No pueden quitárnoslo». «Ese inmueble», corrigió la jueza mirándola con severidad, «es propiedad compartida donde el señor Ortega posee participación del 32% legal. Ustedes hipotecaron su futuro intentando robar el presente de su padre. Las consecuencias son enteramente responsabilidad suya». Javier apretó mi hombro discretamente. Victoria completa. Pero la jueza no había terminado. Adicionalmente, remito copia completa de estas actuaciones a Fiscalía para investigación penal por posible delito de falsificación documental, estafa y coacciones. El doctor Ramírez Soto será citado para declarar sobre autenticidad del informe psicogeriátrico presentado. De comprobarse falsificación, enfrentará cargos criminales junto con ustedes como coautores. El abogado de Patricia y Rubén intentó negociar desesperadamente. «Señoría, podríamos acordar plan de pagos fraccionado que...» «El fallo es inapelable en sus términos principales», cortó la jueza. «Pueden solicitar fraccionamiento del pago directamente al demandante si él acepta negociar, pero esa es decisión exclusivamente suya. Este tribunal ha resuelto. Levanto la sesión». Golpe de mazo. Final definitivo. Patricia corrió hacia mí cuando salíamos de sala. Su rostro estaba destrozado, maquillaje corrido por lágrimas, ojos hinchados. «Papá, por favor, sabes que no tenemos 130.000 euros. Nos quedaremos literalmente en la calle. ¿Eso es lo que quieres? ¿Vernos destruidos completamente?» Me detuve y la miré directamente a los ojos. Durante segundos eternos, busqué rastro de hija que crié, de niña que leía cuentos acurrucada en mi regazo, de adolescente que me pedía consejos sobre universidad. Pero solo vi extraña que había elegido codicia sobre amor filial. «Patricia», dije con voz calmada que contrastaba con su histeria, «tuviste oportunidad de elegir diferente en cada paso de este camino. Cuando Rubén propuso falsificar documentos médicos, pudiste negarte. Cuando planearon internarme contra mi voluntad, pudiste defenderme. Cuando me humillaron en Nochebuena deseándome muerte, pudiste detenerlos. En cada momento crítico elegiste el dinero. Ahora vive con esas elecciones». «¿Eras tú o nosotros?», gritó ella perdiendo control completamente. «Estábamos desesperados, íbamos a perder todo. Y su solución fue destruirme a mí para salvarse ustedes. Eso dice todo sobre su carácter moral». Me giré para irme, pero ella agarró mi brazo con fuerza. «Si nos quitan el apartamento, ¿dónde viviremos? Rubén no encuentra trabajo. Yo gano 1.100 euros mensuales que apenas cubren comida. Tenemos hipoteca de 1.300 euros mensuales atrasada 3 meses. Sin ese apartamento, seremos indigentes». Rubén se acercó entonces con expresión muy diferente a su arrogancia de Nochebuena. Parecía hombre derrotado de 50 años que ve colapsar su mundo. «Andrés, reconozco que cometimos errores garrafales. Fui yo quien convenció a Patricia de ese plan estúpido. Ella resistió al principio, pero yo la presioné argumentando necesidad financiera urgente. Si hay alguien que merece castigo completo, soy yo, no ella». Casi me conmovió ese intento tardío de caballerosidad. Casi. «Rubén, tú la manipulaste, pero Patricia es adulta de 42 años con libre albedrío.
Pudo decir no en cualquier momento. Eligió no hacerlo. Ambos cargan responsabilidad completa. Javier intervino profesionalmente. Señores Vidal, si desean negociar algún tipo de acuerdo, deben contactarme formalmente a través de su abogado. Esta conversación informal no conduce a nada productivo. Salimos del juzgado hacia luz fría de enero. Valencia estaba sorprendentemente despejada después de días de lluvia. Respiré aire limpio, sintiendo liberación física real, como si peso gigantesco hubiera sido removido de mi espalda. «¿Qué harás ahora?», preguntó Javier mientras caminábamos hacia su coche estacionado. «Voy a Barcelona. Tengo exposición que preparar y nueva vida que construir». Saqué teléfono y mostré fotografía del atelier que Isabel me había reservado. 50 metros cuadrados con luz norte perfecta, vista a callejuelas medievales de El Born, alquiler de 700 euros mensuales. Es perfecto. Javier sonrió genuinamente. Pocos clientes míos salen de casos familiares tan destructivos con planes tan positivos. La mayoría queda amargado años. Tú encontraste propósito renovado, porque decidí hace tiempo que no permitiría que su traición definiera mi futuro. Ellos escribieron ese capítulo horrible de mi historia, pero yo escribo los siguientes capítulos, y serán extraordinarios. Durante siguiente semana, mientras esperaba cumplimiento del plazo de 90 días, recibí 3 llamadas de Patricia suplicando clemencia. Las primeras 2 no contesté, la tercera sí, movido por curiosidad más que compasión. «Papá, hablé con gestor bancario. Podemos conseguir préstamo personal de 30.000 euros si vendemos coche de Rubén y empeñamos joyas de mamá que guardaba. Pero faltan 100.000 euros. Te propongo esto. Perdona esa parte de deuda y nosotros te pagamos los 30.000 en 5 años con interés razonable. Por favor, Patricia, las joyas de tu madre valen aproximadamente 12.000 euros según tasación que yo mismo hice cuando ella falleció. El coche de Rubén es Seat León de 2019 con 120.000 kilómetros. Vale 8.000 euros máximo en mercado actual. No tienen ni cerca de 30.000 líquidos». Silencio. La había atrapado en mentira desesperada. «Además», continué, «la sentencia judicial no es negociable. O pagan 130.000 euros en 90 días, o el apartamento se embarga y subasta. Esa es realidad legal. Entonces nos condenas a perder todo», sollozó ella. «No, Patricia. Ustedes se condenaron solos cuando planearon encerrarme en residencia geriátrica, robando mi pensión. Yo simplemente ejecuto justicia, que tribunal determinó apropiada». Colgué y bloqueé su número permanentemente. El 23 de febrero, 10 días antes de cumplirse plazo de 90 días, Javier me llamó. «Andrés, Patricia y Rubén no han realizado ningún pago, ni siquiera pago parcial simbólico. Han ignorado todas notificaciones. Procederé a solicitar embargo ejecutivo del inmueble». «Hazlo», autoricé sin vacilación. El 5 de marzo, oficial judicial colocó notificación de embargo en puerta del apartamento. Patricia y Rubén tenían 30 días para desalojar voluntariamente antes de desalojo forzoso. La subasta pública del inmueble estaba programada para 22 de abril. Ese mismo día, recibí mensaje inesperado de primo Esteban, el hombre calvo que había estado en cena de Nochebuena. «Andrés, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de presenciar esa noche sin defenderlo, pero Patricia me pidió que intercediera. Está realmente desesperada. ¿Hay forma humana de resolver esto?». Respondí brevemente. La forma humana habría sido no desearme muerte públicamente y no planear robarme mi dignidad y libertad. Ahora solo queda forma legal. Los 90 días se cumplieron. El apartamento entró en proceso de embargo oficial, y yo estaba en Barcelona preparando inauguración de exposición que cambiaría mi vida para siempre. Barcelona me recibió con sol brillante de finales de enero, que contrastaba dramáticamente con días grises que dejaba atrás en Valencia. Llegué a estación de Sants con 2 maletas grandes conteniendo mi ropa y pertenencias personales, más caja de cartón reforzado protegiendo las 28 acuarelas que representaban 40 años de trabajo silencioso y pasión oculta.
Isabel Campos me esperaba en andén con sonrisa amplia y energía contagiosa. 65 años, cabello plateado corto con estilo moderno, vestida con pantalón negro y blusa color azul eléctrico. Lucía exactamente como recordaba de universidad, pero con confianza adicional que dan décadas de éxito profesional. Andrés Ortega, déjame ver esas obras inmediatamente. Fueron sus primeras palabras después de abrazo breve. Nada de cortesías innecesarias. Pura eficiencia profesional mezclada con entusiasmo genuino. Tomamos taxi directo a Galería Campos, ubicada en Carrer de Montcada, corazón del barrio gótico, con edificios medievales restaurados que albergaban galerías de arte, boutiques exclusivas y cafés bohemios. El local de Isabel ocupaba planta baja de palacio del siglo XVI, con techos altos, paredes blancas impecables e iluminación diseñada específicamente para resaltar obras expuestas. Extendimos las 28 acuarelas sobre mesa larga en sala trasera, reservada para evaluación privada. Isabel colocó lámpara especial que simulaba luz natural y comenzó examen meticuloso de cada pieza, usando lupa ocasionalmente para estudiar técnica de pincelada. Esta, dijo levantando acuarela de costa valenciana al atardecer que pinté en 2006, tiene melancolía hermosa, colores apagados pero no deprimentes, nostalgia contenida en cada trazo. Pasó a siguiente. Retrato abstracto de mujer que obviamente era mi difunta esposa, aunque rasgos estuvieran difuminados intencionalmente. Amor y pérdida. Se siente visceralmente. Durante 2 horas evaluó técnica, composición, narrativa emocional. Finalmente, se recostó en silla con expresión satisfecha. Andrés, tengo galería funcionando desde 1992. He visto miles de artistas, muchos técnicamente competentes pero emocionalmente vacíos. Tú tienes ambos, técnica refinada de autodidacta disciplinado y profundidad emocional auténtica que no se puede falsificar. Estas obras valen mucho más de lo que probablemente imaginas. ¿Cuánto?, pregunté directamente. Necesitaba saber números concretos después de semanas de incertidumbre financiera. Isabel sacó calculadora y comenzó operación mental compleja. Mercado actual para acuarelas de artista emergente, maduro con narrativa biográfica interesante, fluctúa entre 2.500 y 8.000 euros por pieza, dependiendo tamaño y complejidad. Tus obras más grandes podrían alcanzar rango superior. Conservadoramente, si vendemos 20 de 28 piezas en exposición inicial, estaríamos hablando de ingresos brutos entre 80.000 y 160.000 euros. Mi corazón latió violentamente. Incluso en escenario conservador, esa cantidad superaba deuda impuesta por sentencia judicial. Pero, continuó Isabel con sonrisa astuta, tengo compradores específicos en mente que aprecian arte de la comunidad valenciana. Coleccionista japonés en Barcelona busca precisamente este estilo melancólico mediterráneo. Galerista de Madrid colecciona obra de artistas mayores de 60 con biografías únicas. Tu historia de arquitecto que descubre vocación artística tardíamente vende muy bien en mercado actual, obsesionado con narrativas de reinvención personal. ¿Cuándo podemos comenzar?, pregunté ansioso. Ahora mismo. Seleccionaré las 22 mejores piezas para exposición. Guardaremos 6 para futura muestra. Necesito 3 semanas para preparar catálogo, contactar críticos de arte, organizar inauguración. Fecha objetivo, primer viernes de marzo. ¿Te parece? Asentí sintiendo adrenalina pura. Perfecto. El atelier que Isabel me había reservado en Carrer dels Miralers estaba a 15 minutos caminando de su galería. 50 metros cuadrados divididos inteligentemente, zona de trabajo con caballete y mesa grande para materiales, pequeña área de cocina, baño completo y rincón dormitorio con futón cómodo. Ventana enorme orientada al norte proporcionaba luz natural constante sin sombras duras. Alquiler mensual. 700 euros que podía cubrir fácilmente con mi pensión, ahora que no subsidiaba traición de Patricia y Rubén. Me instalé rápidamente durante última semana de enero.
Dolores vino desde Valencia para ayudarme a organizar espacio, trayendo plantas, lámpara de lectura y cafetera italiana, que insistió era esencial para cualquier artista respetable. «Barcelona te sienta bien», comentó mirándome preparar primera acuarela nueva en mi atelier. «Pareces 10 años más joven». Durante febrero trabajé intensamente, creando 5 obras adicionales específicamente para exposición. Paisajes de Barcelona, vistos desde perspectiva de recién llegado, callejuelas del gótico en niebla matinal, mercado de la Boquería con explosión de colores, interior silencioso de Santa María del Mar, captando luz filtrada por vidrieras. Isabel visitaba semanalmente para supervisar progreso y ofrecía sugerencias técnicas sutiles que mejoraban composiciones sin comprometer mi estilo personal. Simultáneamente, Javier me mantenía informado sobre situación en Valencia. Patricia y Rubén habían recibido notificación final de desalojo. El apartamento sería subastado públicamente el 22 de abril con precio base de 190.000 euros, para cubrir deuda de 130.000 más costas judiciales acumuladas. Han intentado encontrar compradores privados que paguen más y eviten subasta, me contó Javier por teléfono. Pero hipoteca de 140.000 euros más, embargo judicial, asustan a cualquier comprador sensato. Nadie quiere meterse en ese lío legal. No sentí satisfacción vengativa ante su desesperación, sentí simplemente indiferencia. Ellos habían cavado su propia tumba financiera, yo solo sostuve pala metafóricamente mientras ellos excavaban. La inauguración de Dignidad Silenciosa se programó para viernes 1 de marzo a las 7 de la tarde. Isabel diseñó invitaciones elegantes con reproducción de mi acuarela favorita. Vista de Valencia, desde mi antigua habitación pintada en 2018, cuando todavía vivía solo y feliz. El texto decía: Andrés Ortega Blanco, primera exposición individual, 40 años de visión silenciosa finalmente revelada. La noche de inauguración llegué a galería 1 hora antes temblando de nervios. Isabel había colgado las 27 piezas estratégicamente, usando iluminación puntual que hacía cada obra brillar como joya individual. Junto a cada cuadro, pequeña tarjeta indicaba título, año de creación y precio. Vi números que me dejaron sin aliento. La acuarela más grande, Soledad Compartida, pintada en 2011 mostrando 2 sillas vacías en balcón al atardecer, tenía precio de 8.500 euros. Otras fluctuaban entre 3.200 y 7.000 euros. Total potencial, si todo se vendía, 193.000 euros antes de comisión de galería. «Respira», me susurró Isabel viendo mi pánico. «Confía en el proceso, tu trabajo habla por sí solo». A las 7 en punto comenzaron a llegar invitados. Coleccionistas de arte en trajes elegantes, críticos culturales tomando notas en libretas, otros artistas curiosos, periodistas de suplementos dominicales. 70 personas llenaron galería en primera hora. Observé fascinado cómo desconocidos se detenían frente a mis pinturas. Inclinaban cabezas estudiando detalles, susurraban comentarios a acompañantes. Una mujer de unos 50 años lloró silenciosamente frente a Ausencia, retrato difuminado de mi esposa fallecida. Un hombre mayor con bastón permaneció 15 minutos inmóvil contemplando Arquitectura del Dolor, mi única obra abstracta representando edificio derrumbándose en colores grises y azules. Isabel circulaba profesionalmente entre grupos explicando mi trayectoria. Arquitecto jubilado que mantuvo práctica artística secreta durante 40 años, recientemente liberado de circunstancias familiares difíciles, ahora dedica tiempo completo a su verdadera vocación. A las 9:30, crítico influyente del diario La Vanguardia se acercó. «Señor Ortega, su trabajo tiene calidad técnica impresionante para autodidacta. ¿Estudió formalmente acuarela?» «Aprendí de libros, videos y práctica obsesiva», respondí honestamente. 40 años de domingos pintando en soledad. Él asintió tomando notas. «Esa dedicación se nota. Publicaré reseña el domingo». Cuando galería cerró a medianoche, Isabel me mostró lista de ventas preliminares. 28 obras expuestas,
23 vendidas esa misma noche con depósitos confirmados. Total, 190.400 euros brutos, 60% para mí, 114.240 euros netos. Me senté en silla mareado por realidad imposible. A los 69 años, había ganado en una noche más dinero que muchos años completos trabajando como arquitecto. «Bienvenido al mundo del arte profesional, Andrés», dijo Isabel, brindando con copa de cava. Barcelona me había dado renacimiento, que Valencia intentó negarme. La reseña del crítico de La Vanguardia apareció el domingo 3 de marzo bajo titular que nunca imaginé leer con mi nombre: Andrés Ortega, el arquitecto que construyó catedrales de emoción con acuarelas. El artículo ocupaba media página con reproducción a color de Soledad compartida y texto elogioso que describía mi trabajo como testimonio visual de resiliencia humana frente a traición familiar, transformado en arte de profundidad conmovedora. Mi teléfono explotó con mensajes. Isabel recibió 50 consultas en 2 días de coleccionistas que habían perdido inauguración y querían adquirir piezas restantes o encargar trabajos nuevos. 2 galerías de Madrid solicitaron representar mi obra en Capital. Universidad de Barcelona me invitó a dar charlas sobre arte y madurez creativa. A los 69 años estaba viviendo sueño que ni siquiera sabía que tenía derecho a soñar. Pero Realidad Valenciana seguía esperando resolución definitiva. El 22 de abril sería subasta pública del apartamento de Ruzafa. Javier me citó telefónicamente el 14 de marzo para discutir estrategia final. Andrés, con dinero de exposición, tienes recursos suficientes para pujar en subasta y quedarte con apartamento completo si deseas. Precio base es 190.000 euros. Podrías ofertar 200.000, ganar subasta, liquidar hipoteca de 140.000 que queda pendiente y terminar siendo propietario absoluto de inmueble que vale aproximadamente 310.000 en mercado actual. Sería inversión inteligente. Consideré esa opción durante días. Recuperar totalmente apartamento que financié parcialmente tenía lógica económica. Podría alquilarlo por 1.500 euros mensuales, generar ingreso pasivo considerable, o venderlo completamente y embolsar ganancia sustancial. Pero cada vez que imaginaba ser dueño de ese espacio donde me humillaron, donde planearon robar mi libertad, donde mi propia hija arrancó fotografías mientras deseaban mi muerte, sentía náusea profunda. No quería nada que me conectara con ese capítulo tóxico de mi historia. Javier, no participaré en subasta, decidí finalmente. Que se venda a quien ofrezca más. Yo solo quiero mi dinero de sentencia judicial. El resto no me interesa. ¿Estás seguro? Dejarás dinero sobre mesa. Totalmente seguro. Barcelona es mi futuro. Valencia quedó en pasado. El 22 de abril, subasta se realizó sin mi presencia. Javier me representó legalmente. Según me contó después, Patricia y Rubén aparecieron con abogado intentando último recurso desesperado: solicitar postergación, argumentando búsqueda activa de financiamiento familiar. Juez rechazó petición. Subasta procedió normalmente. 3 postores compitieron. Empresa inversora especializada en compra de inmuebles embargados ganó con oferta final de 218.000 euros. Después de liquidar hipoteca de 140.000, costas judiciales de 11.000 y deuda de 130.000 hacia mí, quedaron menos de 2.000 euros que por ley correspondían a Patricia y Rubén como propietarios originales. De apartamento valorado en 310.000 euros, recuperaron únicamente 1.900 euros. Su codicia les costó literalmente todo. Recibí transferencia bancaria de 130.000 euros el 30 de abril. Javier depositó fondos en mi cuenta de CaixaBank en Barcelona. Miré pantalla de banca online mostrando saldo de 243.000 euros, 130.000 de sentencia, más 114.000 de ventas artísticas, menos gastos de últimos meses, y sentí vértigo surreal. A principios de diciembre tenía 80.000 euros escondidos, viviendo en habitación pequeña, dependiendo de familia traidora. 5 meses después, poseía casi triple cantidad. Vivía independientemente en Barcelona
y construía carrera artística reconocida. La transformación era tan radical que parecía ficción. En mayo comencé a buscar propiedad permanente en Barcelona. No quería seguir alquilando indefinidamente. Isabel me recomendó agente inmobiliario de confianza. Visitamos 12 propiedades durante 3 semanas hasta encontrar perfecta, ático de 70 metros cuadrados en Carrer de la Argenteria, corazón de El Born. 2 dormitorios, baño completo, cocina moderna, terraza de 20 metros con vista a tejados medievales. Luz natural abundante. Precio: 185.000 euros. Negocié 178.000, pagando efectivo completo. Cerré compra el 21 de junio de 2024. Propiedad absoluta sin hipoteca, sin deudas, sin compromisos con nadie excepto conmigo mismo. Dolores se mudó a apartamento en mismo edificio que encontró disponible casualmente. Pagó alquiler de 900 euros mensuales, feliz de estar cerca. Barcelona tiene energía diferente, decía mientras instalaba biblioteca en su nuevo espacio. Valencia era pasado. Aquí todo es posibilidad. Durante todo ese tiempo, Patricia me llamó semanalmente. Las primeras llamadas eran súplicas desesperadas pidiendo clemencia que ignoré sistemáticamente. Luego se convirtieron en recriminaciones amargas culpándome de arruinar su vida. Finalmente, en julio, tono cambió radicalmente. Papá, me divorcié de Rubén. Firmamos papeles el lunes pasado. Reconozco que fue manipulador terrible que me convenció de traicionarte. He estado yendo a terapia 2 veces por semana desde marzo. Trabajo como dependienta en tienda de ropa, ganando 1.200 euros mensuales. Alquilo habitación en piso compartido de Patraix por 350 euros. Estoy reconstruyendo desde cero y... Su voz se quebró. Necesito ayuda, papá. No dinero. Solo necesito saber que algún día podrás perdonarme. Por primera vez en meses, detecté algo genuino en su voz. No manipulación calculada, sino humildad real de persona destruida que finalmente acepta responsabilidad. Patricia, respondí después de largo silencio. Pasarán años antes de considerar siquiera posibilidad de perdón. Si realmente estás cambiando, demuéstralo con años de acciones consistentes, no con palabras bonitas en momento desesperado. Lo haré, prometió. ¿Puedo escribirte mensualmente contándote mi progreso? No espero respuestas. Solo necesito que sepas que estoy intentando ser mejor persona. Puedes escribir. Leeré tus mensajes, pero no esperes reconciliación rápida ni ayuda financiera. Eso nunca sucederá. Entiendo. Gracias por al menos escuchar. Colgué sintiendo emoción compleja. Parte de mí, la parte que recordaba niña inocente que alguna vez fue, quería creerle. Pero otra parte, la que guardaba memoria de Nochebuena y documentos falsificados, mantenía guardia alta. En agosto recibí encargo importante. Coleccionista japonés en Barcelona llamado Hiroshi Tanaka visitó Galería Campos y quedó fascinado con mis obras vendidas. A través de Isabel, encargó serie de 12 acuarelas representando estaciones del año en Mediterráneo. Precio acordado, 6.000 euros por pieza. 72.000 euros totales con 30% adelantado. Trabajé en esas piezas durante septiembre y octubre con dedicación monástica. Cada mañana despertaba en mi ático, preparaba café, abría ventanas de terraza, permitiendo entrada de brisa mediterránea y pintaba durante 6 horas seguidas. Técnica perfeccionada en 40 años fluyó naturalmente. Los colores capturaban matices de luz cambiante sobre mar, melancolía de otoño, promesa eterna de primavera. Hiroshi quedó extasiado cuando entregué serie completa en noviembre. Señor Ortega, usted captura alma del Mediterráneo mejor que artistas nativos catalanes. Hay sabiduría en estos trazos que solo viene con edad y experiencia vivida. Isabel ya planeaba mi segunda exposición individual titulada Renacimiento a los 70, programada para diciembre. Esta vez incluiría 30 obras nuevas creadas completamente en Barcelona, representando mi transformación de víctima familiar a artista liberado. Mientras organizaba piezas para nueva exposición,
Recibí carta manuscrita de Patricia. 3 páginas escritas prolijamente contando detalles de su terapia, admitiendo errores específicos, aceptando responsabilidad sin excusas. Al final escribió: «No espero perdón, pero necesitaba saber que finalmente entiendo magnitud de lo que te hicimos. Mereces felicidad completa. Si algún día puedes mirarme sin dolor, habré ganado más de lo que merezco». Guardé carta sin responder, pero no la rompí. La inauguración de Renacimiento a los 70 se realizó el viernes 6 de diciembre de 2024, exactamente un año después de aquella Nochebuena que destruyó mi familia, pero liberó mi espíritu. La diferencia entre ambas fechas era abismal. Hace 12 meses estaba siendo humillado públicamente, deseado muerto, arrancadas mis fotografías de paredes. Hoy inauguraba segunda exposición individual ante críticos internacionales y coleccionistas que pagaban miles de euros por capturar mi visión artística. Isabel transformó completamente Galería Campos para ocasión. Las 30 obras nuevas representaban explosión cromática que contrastaba dramáticamente con melancolía de mi primera muestra. Ya no pintaba desde dolor, sino desde celebración de renacimiento. Amanecer en el Born mostraba luz dorada filtrándose entre edificios medievales en tonos naranjas y amarillos vibrantes. Liberación era autorretrato abstracto, donde figura humana emergía de grises hacia azules brillantes mediterráneos. Cada pieza gritaba libertad conquistada. La galería se llenó con 120 invitados. Reconocí rostros de inauguración anterior más muchos nuevos. Periodista de El País, curador del MACBA, 3 galeristas de París que Isabel había contactado estratégicamente y, sorpresivamente, el alcalde de Barcelona, quien apareció brevemente para saludar y posar fotografías junto a mis obras. «Señor Ortega», dijo estrechando mi mano con firmeza. Su historia de reinvención personal a los 69 años es inspiración para cualquiera que crea que vida tiene fecha de vencimiento. Barcelona está orgullosa de tenerlo como ciudadano y artista. Sus palabras resonaron profundamente. Un año atrás era parásito que debía desaparecer. Ahora era ciudadano valorado, cuyo trabajo cultural enriquecía ciudad que me adoptó generosamente. Dolores circulaba entre invitados con orgullo maternal evidente, contándole a quien quisiera escuchar sobre mi transformación. Cervantes había venido también, transportado en bolso especial, supervisando evento desde esquina tranquila. «Tu gato tiene mejor vida social que yo tenía hace un año», bromeé con Dolores durante breve pausa. «Todos la tenemos», respondió ella apretando mi brazo. «Porque elegiste dignidad sobre victimización. Esa elección cambió todo». Para medianoche, 27 de 30 obras habían vendido. Total bruto, 213.000 euros. Mi parte después de comisión, 127.800 euros. En 9 meses de carrera artística profesional, había generado más de 240.000 euros, sumando ambas exposiciones. A los 70 años recién cumplidos en febrero pasado, poseía seguridad financiera que arquitectura jamás me proporcionó. Pero dinero era secundario. Lo importante era propósito renovado, comunidad genuina de artistas y amigos, despertar cada mañana con razón para crear algo hermoso. Los días siguientes fueron torbellino de entrevistas mediáticas. Suplemento dominical de La Vanguardia publicó perfil extenso titulado Andrés Ortega. La venganza más dulce es vivir bien. El artículo narraba mi historia completa: traición familiar, batalla judicial, descubrimiento artístico tardío. Periodista escribió: mientras sus familiares perdieron todo por codicia, Ortega ganó libertad creativa que transformó en éxito artístico internacional. Es lección sobre prioridades humanas correctas. Publicación generó ola de mensajes solidarios. Decenas de personas mayores escribieron contando historias similares de familias que los descartaron. Su ejemplo me dio valor para defender mis derechos, escribió señora de 73 años de Sevilla. Gracias por demostrar que nunca es tarde para reclamar dignidad. En enero de 2025,
Patricia cumplió su promesa de escribir mensualmente. Sus cartas evolucionaron de disculpas desesperadas a reflexiones genuinas sobre crecimiento personal. En mensaje de noviembre había escrito: «Papá, ascendieron a encargada de tienda. Gano ahora 1.600 euros. Sigo terapia religiosamente. He pedido perdón públicamente a todas personas que lastimé durante años de egoísmo. Entiendo si nunca puedes perdonarme, pero necesitaba que supieras que trabajo diariamente en ser humana decente que debí ser siempre». Algo en consistencia de sus esfuerzos durante 8 meses ablandó ligeramente muralla que había construido alrededor de mi corazón. No perdón completo, pero apertura minúscula. Respondí brevemente por primera vez: «Patricia, me alegra tu progreso. Continúa ese camino. Algún día, quizás en años, podremos hablar como adultos que respetan mutuamente. Hoy no es ese día, pero ya no descarto posibilidad futura». Su respuesta fue inmediata: «Gracias, papá. Eso es más de lo que merezco. Esperaré pacientemente». El 15 de enero de 2025, acepté finalmente tomar café con Patricia en lugar neutral. Cafetería del Mercado de Santa Caterina, público y seguro. Ella llegó puntualmente vestida con sencillez, cabello recogido, sin maquillaje excesivo. Parecía mujer diferente a aquella que destruyó fotografías borracha de vino y resentimiento. Nos sentamos en mesa pequeña junto a ventana. Silencio incómodo inicial. Finalmente, ella habló con voz temblorosa. No sé por dónde empezar. Ensayé discurso durante semanas, pero ahora todo suena inadecuado. Comienza con verdad, sugerí neutralmente. Solo verdad, sin excusas. Durante hora y media, Patricia narró su perspectiva completa. Cómo Rubén la manipuló gradualmente durante años, erosionando su sentido moral con argumentos económicos. Cómo ella eligió creer sus mentiras, porque enfrentar verdad requería valentía que no poseía entonces. Cómo arrepentimiento la consumía diariamente, pero entendía que palabras eran insuficientes sin años de acciones consistentes demostrando cambio real. «No espero abrazo ni lágrimas de reconciliación cinematográfica», concluyó. «Solo necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lo que hice fue imperdonable. Destruí relación más importante de mi vida por dinero que ni siquiera teníamos realmente. Esa vergüenza vivirá conmigo siempre». La observé buscando señales de manipulación calculada. No encontré ninguna. Vi mujer quebrada trabajando genuinamente en reconstruirse desde ruinas morales. «Patricia», dije finalmente, «camino hacia algo parecido a relación funcional será largo y condicional. No habrá ayuda financiera, no habrá confianza ciega restaurada. Pero si continúas demostrando durante años que aprendiste lección, quizás eventualmente podamos compartir espacio como adultos con respeto mutuo básico». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es más de lo que merecía esperar. «Gracias». No nos abrazamos. Nos dimos apretón de manos formal al despedirnos, pequeño gesto que significaba no reconciliación completa, pero fin de guerra total. Volví caminando a mi ático en el Born bajo sol invernal mediterráneo. En mi terraza preparé café y comencé boceto para nueva serie de acuarelas que Isabel ya había vendido anticipadamente a coleccionista alemán. Tema: segundas oportunidades en tiempo prestado. Dolores apareció más tarde con empanadas recién horneadas. Cenamos en terraza compartiendo historias de semana mientras Cervantes dormitaba en cojín tibio. Abajo, en calles medievales, Barcelona vivía su vida vibrante y cosmopolita. Turistas fotografiaban edificios góticos, artistas callejeros tocaban música, comerciantes cerraban tiendas después de día productivo. «¿Eres feliz?», preguntó Dolores directamente, como siempre hacía. Consideré la pregunta honestamente. «Sí», respondí con convicción absoluta. «Por primera vez en años, soy genuinamente feliz. No por venganza consumada ni por ver sufrir a quienes me traicionaron. Soy feliz porque descubrí que nunca es tarde para reclamar tu valor, para perseguir pasiones ocultas, para construir vida auténtica sin depender de validación de personas que no te merecen. Ese es aprendizaje que mucha gente nunca alcanza,
comentó ella sabiamente. Miré las luces de Barcelona extendiéndose hasta mar oscuro en horizonte. Tenía 70 años. Estadísticamente, me quedaban tal vez 15 años de vida activa si salud cooperaba. Pero esos años serían míos completamente, pintando obra que amaba, rodeado de comunidad genuina, viviendo según valores que Patricia y Rubén intentaron destruir, pero paradójicamente fortalecieron. La traición me regaló libertad. La humillación me enseñó resiliencia. El rechazo familiar me empujó hacia propósito auténtico que estaba dormido, esperando momento correcto para despertar. No todos los finales son felices en sentido tradicional. Patricia y yo probablemente nunca recuperaremos relación padre-hija que existió cuando ella tenía 5 años. Rubén desapareció completamente. Último reporte indicaba viviendo con hermano en Murcia, intentando reconstruir carrera destruida. El apartamento de Ruzafa alberga ahora familia joven que no conoce drama que esas paredes presenciaron, pero yo estoy aquí, vivo, creativo, valorado, libre. Y esa es venganza definitiva contra quienes apostaron por mi desaparición. Demostrar que 70 años no son final, sino posible comienzo extraordinario si eliges dignidad sobre victimización, propósito sobre resentimiento, creación sobre destrucción. Barcelona me dio oportunidad. Yo simplemente tuve valentía de tomarla. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.